Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mi Éxito, Mis Reglas. Soy tu host, Mila Jorquera, y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la imaginación. ¿Y por qué? Porque tiene todo que ver con manifestar. Para mí la imaginación es base, es fundamental entender cómo usarla, el poder que tiene para poder manifestar todo lo que queremos y todos nuestros deseos. Así que empecemos. Bueno, estas semanas he estado muy tranquila, quizá un poco desconectada, o bastante desconectada de mis redes sociales, si es que me sigues, porque me di cuenta que estaba pasando mucho tiempo en el celular. Si bien no corté todas las pantallas porque sigo trabajando en el computador, he estado más enfocada en transformar los procesos de coaching, de los servicios de este año, porque quiero darlo todo, quiero dedicar más foco a poder guiar procesos y también ordenar la forma en que voy a estar creando contenido, la forma en que vamos a ir creando comunidad, porque para mí uno de los objetivos de este año es que arranquemos con una comunidad bien establecida, donde tengamos instancias un poco más cercanas. Entonces voy a estar nutriendo más el podcast, mi canal de YouTube, el newsletter, o sea, estos espacios que he ido creando que son un poco más íntimos entre nosotras. Quiero empezar a nutrirlos más este año. Y bueno, dentro de esto de que he estado desconectada del celular, porque de verdad me di cuenta que estaba mucho tiempo pegada de repente en redes sociales, y yo sé que es algo que nos pasa mucho, porque las redes sociales están diseñadas para eso. Me fui un poco más hacia adentro, he estado más afuera, pero hacia adentro conmigo, en el sentido de ir, no entendiendo, pero sí bajando lo que yo pienso y la forma en que yo percibo cómo funciona manifestar la vida, nosotros, y en el fondo muy alineado a esto de que estaba ordenando los servicios, porque obviamente van de la mano, pero quise hacerlo, bajar en el fondo todo lo que yo conozco, todo lo que he aprendido, bajarlo en papel, así que he estado full con mis cuadernos escribiendo, y dentro de este trabajo que estaba haciendo, obviamente quise que cuando volviera a hacer un episodio en el podcast, que es ahora, nos fuéramos a las bases de los procesos, de entender cómo manifestar, porque la verdad es que si bien es un proceso que es fácil, estamos muy desconectados de cómo funcionan todas las partes. Y a mí me pasaba que cuando recién me metí en el mundo de la manifestación, antes de ser coach y todo eso, me pasaba que había mucha información en internet, muchos videos, mucho contenido, pero siempre es contenido que para mí después aprendí también que estaba como incompleto. Y me pasaban dos cosas. Uno, o sonaba demasiado fácil y tampoco veía muchos resultados. Entonces había mucho este contenido como rápido, así como 3 formas para manifestar tus sueños ahora o cosas así, que a mí, a ver, yo creo que cada uno puede hacer marketing como quiera, pero ese tipo de contenido a mí no me gusta, ese tipo como de enganche solamente por enganchar rápido a la gente. Y por el otro lado, me pasaba que también había mucho contenido que lo hacías hacer parecer más difícil de lo que es, como con muchos pasos y muchas reglas. Y si hay algo que yo digo, como cada uno tiene que poner sus propias reglas, ¿cierto? Y esto de tener que seguir como una lista gigante de prácticas diarias o cosas que muchas veces no eran sostenibles, y eran más hacer cosas que realmente conectar para mí con el proceso y entender lo que es manifestar. Yo siempre digo que en fácil manifestar es materializar o traer a la realidad algo que empezó en nuestra mente. Y aquí es donde entra el tema de la imaginación. Porque nosotros cuando tenemos un deseo, tenemos un sueño, eso parte en nuestra mente, es algo que imaginamos que nace desde un lugar más profundo, y es lo que nos motiva a querer alcanzar algo, lo que sea. Si bien hemos hablado en otros episodios de un poco cómo saber si esto que quiero es realmente lo que quiero y todo eso, como eso es aparte, hoy día yo quiero que hablemos más desde lo inicial, que es entender el poder que tiene nuestra imaginación y hacia dónde estamos llevando nuestra mente en el día a día. Porque lo primero que siempre uno tiene que asegurarse para manifestar cualquier cosa es tener claridad de qué es lo que quiero. Hay muchas personas que les cuesta decir qué es lo que quieren,
pero sí saben muy bien qué es lo que no quieren y yo también siempre les digo, o sea, si no tienes claridad de qué es lo que quieres tú en tu vida, lo que quieres manifestar, parte quizás con el filtro de qué es lo que no quieres, porque eso te va a dar muchas luces de qué es lo que sí estás buscando. Lo otro de nuestra imaginación es que es algo que está funcionando todo el tiempo, pero usualmente nos pasa que de repente empezamos a imaginar escenarios que no deseamos, que es un mecanismo de defensa, ¿cierto? De tratar de controlar los resultados para evitarme el mayor dolor posible, que serían estos escenarios imaginarios que en el fondo no queremos que pasen, pero nuestro foco de repente se va hacia allá. Lo bonito es que, digo bonito porque realmente es un proceso muy lindo, si uno lo sabe ir nutriendo y lo va practicando y experimentando, es que tenemos siempre el control de hacia dónde se va nuestra mente y qué son las cosas que imaginamos, porque son esas cosas que imaginamos las que asumimos que son verdad, son las que nutren nuestras creencias, son las que nutren después nuestras emociones y también las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos o las acciones que tomamos en el día a día siempre van a estar alineadas a lo que parte en nuestra mente. Y el proceso de manifestar, si bien tiene varias aristas, que hoy no te voy a tirar todo porque quiero que hagamos esto bien, quiero que nos tomemos el tiempo porque nada nos apura, absolutamente nada, ni alcanzar nada, nada nos apura. Y eso es algo que uno va construyendo esa certeza cuando va entendiendo cómo funcionan estas cosas. Pero lo que sí tenemos que tener claro es, bueno, lo que queremos, ¿cierto? Y imaginarlo, pero imaginarnos viviendo eso que queremos o teniendo eso que deseamos. Y acá hay algo que yo veo mucho y que de repente también basa un poco en esto del contenido que yo te contaba, y es que muchas personas imaginan su deseo como algo a futuro, o sea, le ponen en la mente como un tiempo determinado o que tiene que pasar algo para que pase eso. Entonces vamos condicionando nuestro deseo sin querer. Y te voy a dar un ejemplo. Si alguien imagina o alguien desea, no sé, ya, el trabajo de su sueño. Yo siempre hablo de esto porque mucha gente que llega a mí por coaching ve temas o quiere manifestar temas relacionados a su carrera. Pero cuando imaginan ese escenario de tener ese trabajo, algo en su cerebro los hace al tiro pensar en cómo lo van a lograr y empiezan a condicionar que tienen que pasar ciertos pasos o tienen que pasar ciertas cosas externas para yo lograr eso. Y es ahí donde hay un error, pero es muy común, de que nosotros tenemos que aprender a imaginar desde nuestro deseo, no imaginar nuestro deseo como algo separado. Tenemos que imaginarnos en ese momento y para mí algo muy clave que ayuda a muchas personas y que lo hablé en el episodio anterior es imaginar solo una escena, es una escena corta. No tiene que ser toda tu vida imaginarla, sino una escena corta. ¿Cuál sería esa escena corta que a ti te diría y te demostraría que manifestaste eso que querías? Entonces tenemos que ponernos pilas creativas en nuestra mente de cómo se ve eso. Hay personas que yo sé que les cuesta imaginarse a sí mismas viviendo algo, y eso es porque también estamos bien desconectados de este tipo de procesos mentales conscientes, porque, insisto, nuestra mente está trabajando todo el día y está imaginando supuestos y asumiendo cosas todo el día. Pero cuando lo hacemos consciente, hay personas que les cuesta un poquito más llegar a eso y de repente lo imaginan como una película. Hay gente que le funciona eso, imaginarse como viendo la escena desde afuera, pero evocando las emociones de esa situación. Y lo otro es esta forma de interactuar con un otro, es decir, que si yo manifesté eso que yo quiero, ¿cuál sería la reacción de alguien más? Y esto también lo hablé en el episodio anterior. Entonces, cual sea tu estilo de visualizar, es lo que tienes que ir practicando. Ve que se siente más natural, menos forzado. Obviamente que también sirve, por ejemplo, escribir qué es lo que queremos. Entonces, hacer esta práctica de, bueno, cómo tomo claridad y esto es lo que quiero. Y algo que es muy importante también entender es que nuestra imaginación literal puede ponernos en cualquier situación. Y eso es lo increíble, porque
En el momento en que tú conectas con eso, en el momento en que tú imaginas esa realidad y sientes esas emociones que significa que tú estás viviendo eso, nosotros ya lo creamos, o sea, eso ya está creado. En el fondo, para mí todo ya está creado. En el momento en que uno ya lo pensó, ya está creado, ya existe, ya está. Quizá no lo estás viendo, pero ya está creado. Y entenderlo así como que nuestra imaginación, cuando le ponemos esa conciencia de conectar con esas emociones, conectar con esa visión, con esa escena, nos va a ayudar a ir adquiriendo también la capacidad de tomar decisiones desde otro lugar, porque vamos a estar tomando decisiones desde nuestro deseo. Entonces aquí quiero que quede muy clara esa diferencia entre vivir desde nuestro deseo a vivir pensando en nuestro deseo, pues son cosas distintas y no van a tener el mismo efecto en nuestro comportamiento, en nuestras emociones, en lo que vamos nutriendo en el día a día. Siempre tenemos que vivir desde nuestro deseo. Entonces, cuando se habla de esto de tienes que ser esa persona hoy, tienes que comportarte como se comportaría esa versión de ti, se refiere mucho a esto, a que tu imaginación tiene que ser, no quiero decir controlada, pero sí tiene que estar en línea con lo que tú deseas. Y eso me refiero de ir nutriendo pensamientos también durante el día. Entonces, cuando uno se ve, porque pasa también que nos invitan a hacer este tipo de prácticas como meditar o hacer meditaciones guiadas, visualizaciones, que yo lo hago con mis coaches, lo hago yo también en mi día a día, pero cuando solamente lo hacemos una vez y lo dejamos ahí y no seguimos conectando con eso durante el día, tampoco nos sirve. No es que no sirva para nada, sino que sigue habiendo esta conexión de pensar en el deseo como algo separado de mi vida, como algo separado de mi día a día, de mi cotidiano. Y lo que tenemos que ir logrando es que en el cotidiano yo asuma que eso es lo que va a pasar. No le pongo un tiempo porque la verdad es que no controlamos eso. Y algo que hay que también entender sobre el proceso de manifestar, porque muchos me preguntan, bueno, pero ¿y cuándo se manifiesta? O sea, ¿cuándo llega? Y eso viene de varias cosas, o sea, uno, del miedo a que no llegue. En muchos casos es un miedo a que no llegue, entonces se genera esta ansiedad de quererlo todo al tiro, querer todo ahora ya. Pero si nos vamos para atrás, como esas emociones de querer todo ya, no son las emociones que están alineadas con lo que deseamos sentir. Vienen desde este miedo a que no pase, a la no confianza y a la poca capacidad de crear certeza, porque cuando uno asume que su deseo se va a materializar, no estás con esa sensación de miedo, ni de nervio, ni de apuro. No hay un querer controlar cuándo, cómo y dónde. Porque siempre yo les digo, eso no lo podemos controlar nosotros. Nosotros controlamos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. No podemos controlar nada más. Por eso nos tenemos que ir asegurando que desde el inicio, cuando queremos empezar a manifestar, tengamos muy claro estos procesos y cómo funcionan. Y eso ir practicándolo. Lo otro que también pasa, esto de, bueno, ¿y cuándo voy a manifestar? Y la rapidez de cómo se materialice tu deseo en tu vida está directamente relacionada a qué tan natural es para ti ese deseo en tu vida. Entonces, si para mí sigue siendo algo que yo no siento posible, si yo sigo pensando y actuando desde un lugar de una versión que quizás tiene miedo a tomar ciertas acciones o tomar ciertas decisiones, o una versión que se inseguriza mucho al momento de querer hacer algo que por dentro siente que lo quiere hacer porque es lo que lo alinea con su deseo, si sigo operando desde ahí, desde el no tenerlo, desde esta versión que siente que no lo tiene, que le hace falta, que apura, que tiene miedo, no se está sintiendo natural. Entonces, vivir tu deseo. La manifestación, o sea, y de verdad hay historias, y a mí también me han pasado historias que hay gente que manifiesta cosas de un día para otro. Pero eso siempre va a estar directamente relacionado a qué tan natural para ti sea asumir que eso es así, que eso es tuyo, que es algo que te pasa, que es algo que tú vives, que son emociones que tú sientes en el cotidiano. Entonces, claro, pasa que de repente las personas están con estas ganas de materializar y manifestar todo ahora ya y saben, o sea, porque entienden esto de que, bueno, sí, tengo que hacerlo natural y están en este conflicto mental todo el día de como yo sé que es como un poco, yo sé que esto es lo que, entre comillas, tengo que hacer,
pero sigo haciendo esto otro porque es lo que conozco, es lo que se me da natural y es porque tengo poca conexión con esa conciencia de operar desde mi deseo. Es algo que todavía no se siente natural. Entonces es muy importante que entendamos esto de imaginar este escenario donde yo lo estoy viviendo, conectar con eso y dejar que eso sea lo que me guíe durante el día. Yo siempre volver a recordar que yo soy esa persona y no dejarnos en el fondo como engañar por lo que estamos viendo, porque lo que estamos viendo hoy en nuestra realidad es lo que manifestamos por pensamientos, creencias, emociones y también estas imágenes mentales que algún día tuvimos. Hay muchas cosas, y esto puede ser en el fondo bueno o malo, porque uno puede manifestar todo, o sea, todo se está manifestando constantemente. Si es bueno o malo, eso ya depende de cada uno cómo lo vaya percibiendo, pero al final no existe esto de solo manifestar cosas buenas o solo manifestar cosas malas, depende de qué tan natural para ti es vivir esas cosas que para ti son buenas o malas. Es un reflejo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que les cuesta conectar con esta certeza, con esta sensación de seguridad, de asumir que mi deseo es algo real que me va a pasar y que me pasa y que es parte de mi vida, porque también están muy pegados en lo que están viendo y muchas veces, o sea, y nos va a pasar muchas veces, sobre todo al principio nos va a pasar que muchas cosas que vamos a estar experimentando en nuestro día a día y que vamos a estar viendo en nuestra realidad pueden llegar a ser incluso completamente opuestas a lo que deseamos. Y es muy importante volver a nuestro deseo, volver a la certeza de que eso es mío, yo lo creé y es para mí. Ir asumiendo eso como una verdad. Y eso siempre se los digo, o sea, hay que hacerlo tan real como que mañana va a salir el sol de nuevo, como que mañana voy a volver a acostarme en la noche, o sea, así de tangible en el sentido de tan certero tiene que ser nuestra sensación de que eso va a pasar y es nuestra realidad, o sea, y es ahí donde se crea esta naturalidad. Entonces, en el fondo es no te dejes engañar por lo que estás viendo, sino que empieza a verlo desde otro lugar. Empieza a verlo como los últimos, como pedazos de esta imaginación antigua tuya. Empieza a desconectar de que eso tiene que ser tu realidad necesariamente. Y sí, vamos a seguir, ¿cierto?, viendo estas cosas, pero mientras tú hagas más natural vivir desde tu deseo y sentirte así, sentirte con la certeza de que eso es lo que viene en camino, lo que está llegando, lo que es para ti, empiezas a percibir el mundo también desde otro lugar y dejamos de enfocarnos tanto en lo que estamos viendo y enfocarnos más en lo que sentimos con nuestro deseo cumplido. Y esto no quiere decir como ignorar la vida y encerrarnos y, no sé, como vivir en un mundo paralelo en el día a día, sino que es ir alineándonos con esas sensaciones y emociones. Y esto hay formas de hacerlo, de ir cultivando este tipo de emociones y de naturalidad con nuestro deseo. Y es la imaginación la que nos va a ayudar a eso. Entonces tenemos que ir acostumbrándonos a tener pequeñas prácticas de conectar con nuestro deseo en el día a día, porque cuando yo imagino que estoy viviendo mi deseo y salgo desde de este estado de meditación o de visualización, yo sigo sintiendo esa emoción y sigo sintiendo ese empuje a que eso es algo que yo quiero en mi vida y que merezco tenerlo. Entonces tenemos que ir sosteniendo ese tipo de creencias y pensamientos durante el día. Hay formas, yo por ejemplo tengo algo que quizás te puede ayudar, a mí me ayuda. Para mí ya es muy natural, obviamente yo sí tengo la certeza de que voy a alcanzar todo lo que deseo y no tengo ningún apuro, entonces yo me enfoco en disfrutar mi vida, en hacer cosas que me gustan y que yo siento que están alineadas. Pero eso no quiere decir que siempre sea así, porque hay días y días. Entonces lo que yo tengo en mi celular son muchas alarmas durante el día y la gente me pregunta por qué me suenan tantas alarmas, sobre todo cuando estoy con amigos muchas horas y me suenan alarmas, no sé, cada cierto rato. Y yo tengo ciertas afirmaciones en esas alarmas que son afirmaciones que me ayudan a mí a reconectar con mi deseo cumplido y a esperar siempre lo mejor en mi vida. Y de hecho una de ellas, que la voy a leer aquí ahora, porque quizás te pueda ayudar. Una de ellas es, le doy la bienvenida a las posibilidades infinitas, recibo milagros en mi vida.
La otra es por mi paz y la paz del mundo, elijo el amor. Y la otra que tengo también es universo, muéstrame dónde ir, lo que hacer y lo que decir. Y te las doy porque también te pueden ayudar. Te voy a explicar por qué tengo esas tres en particular, porque en el fondo uno tiene que tener afirmaciones que te recuerden esa certeza de que tu deseo es tuyo y se está cumpliendo y es tu vida y es natural. La primera, esta de darle la bienvenida a las posibilidades infinitas, es porque para mí es un recordatorio de que yo no controlo los resultados y no controlo el cómo se van a presentar las cosas en mi vida. Entonces a mí me ayuda a dejar de pensar que ya voy a hacer esto porque si hago esto entonces voy a lograr esto otro, porque esa es la mente operando, la mente no imaginativa, sino que la mente como entre comillas más lógica de lo que hemos aprendido que es lo que tenemos que hacer. Es salirme de ese yo debería estar haciendo esto para que se cumpla, porque yo no tengo ese control. Entonces a mí esta afirmación de le doy la bienvenida a las posibilidades infinitas y recibo milagros en mi vida, para mí es el recordatorio de no tengo que preocuparme de nada, porque todo se está moviendo y todo está operando como se tiene que mover y operar para que yo viva mi deseo. Eso para mí es ese recordatorio y lo tengo 2 veces durante el día. La otra es que, bueno, por mi paz y la paz del mundo elijo el amor. Esto para mí ha sido muy importante porque en general yo creo que gran parte de mi vida fui una persona muy reactiva, sobre todo como al estado emocional o al comportamiento de otras personas. Esto yo también, gracias a conocer mi diseño humano, yo sé que tengo el plexo solar, que son las emociones indefinidas. Entonces, yo sé que tiendo a chupar mucho las emociones de mi entorno y un poco hacerlas pasar por mías. Entonces, cuando yo logré conocer mi diseño y empecé a experimentarlo, me ayudó mucho a entender esto. Entonces yo me pregunto, ¿esta emoción es mía o es algo que estoy sintiendo? Porque la mayor parte del tiempo son cosas que yo como que chupo del entorno, ¿ya? Entonces para mí esto es muy importante porque tiene sentido esto de que como yo chupo, por ejemplo, el estrés también por mi raíz indefinida y las emociones del entorno, yo siempre fui una persona muy reactiva. Entonces, en vez de responder, de darme ese espacio de responder, que es algo que los últimos años he ido integrando más en mi forma de ser, por mí, o sea, por mi paz y por la paz del mundo, eh, hoy yo, este tipo de afirmaciones, esta afirmación en particular, a mí me ayuda a conectar con un estado también más en paz conmigo y de lo que yo quiero ver en el mundo, porque yo sí quiero vivir en un mundo donde haya más amor y haya más paz, y eso no significa que yo vaya a amar a todo el mundo, ni que todo el mundo me caiga bien, ni que yo le vaya a caer bien a todo el mundo. No significa eso, porque es algo que yo en algún episodio lo comenté, esto de que a mí me costaba mucho entender esto del amor al prójimo y que teníamos que amar a todo el mundo, porque habían personas que para mí yo no podía amar y no sé, no creo que las pueda amar tampoco, pero sí me recuerda a mí desde lo que yo puedo hacer y desde mi forma de actuar, de sentir y de percibir las cosas, hacerlo desde un lugar más amoroso. Entonces, este recordatorio lo tengo porque uno no sabe lo que puede estar pasando durante el día y puede que ahí pase que me tenga que enfrentar a algún contenido, alguna situación, alguna persona que antes a mí me hacía reaccionar de una manera muy negativa, no necesariamente confrontacional, pero sí mental, de decir como, ay, esta persona es así, ¿por qué es así? ¿Por qué la gente es así? Y es algo que yo tengo que seguir integrando, porque son cosas que cuando uno las ha practicado o ha hecho las cosas de cierta forma durante tanto tiempo, es necesario que vayamos teniendo estos pequeños como enganches de volver a la persona que hoy elijo ser y que yo tengo esa capacidad de elegir cómo voy a reaccionar. Entonces, para mí, esta afirmación de por mi paz y la paz del mundo elijo el amor es voy a soltar las cosas que no tienen mayor importancia. No es necesario que le responda a alguien porque fue de cierta manera, a menos que realmente yo sienta en el momento que sí, pero siempre de un lugar más calmo, o sea, que si alguien me dijo una pesadez, yo no voy a reaccionar, que es esto rápido, de reaccionar con la misma pesadez. Me voy a tomar el espacio y decir, bueno, o me da lo mismo, o te digo, oye, como no es necesario que seas así, o incluso yo lo digo de repente desde mi mente, cuando son cosas con gente en la calle, o no sé, manejando, cosas así, yo vuelvo a mí
y me doy esa mini pausa de decir como, ya, o sea, sí, porque uno, la primera reacción es como que uno se enoja, que es normal, pero yo no voy a dejar que el enojo guíe el resto de mi día, porque cuando hemos sido personas muy reactivas, y que quizás a ti te pasa también, a mí me pasaba que cuando me topaba con gente desagradable, o sea, lo llevaba conmigo todo el día y no dejaba de pensar en esa persona todo el día. O sea, le daba un poder emocional a esa persona tan grande que es algo que hoy yo elijo no hacer porque no quiero, no quiero darle ese poder de influir en mi estado emocional a otras personas. Entonces, lo que me pasa cuando son este tipo de circunstancias como en el día a día que voy manejando, que no es alguien con el que estés conversando, yo en mi mente les digo así como, hey, ¿sabes qué? No es necesario ser así, como que lata que esté teniendo un mal día, pero basta. O les digo algo, como que respondo, no es una reacción, ¿ya? Y la otra de esto de, como en el fondo, universo, guía interno, Dios, muéstrame dónde ir, qué hacer y qué decir, para mí es conectar con mi deseo cumplido. Conectar con mi deseo cumplido porque yo creo que nuestros deseos vienen desde un lugar tan interno y tan profundo y tan lindo, que es como nuestra alma, y para mí nuestras almas están conectadas con el universo y con Dios, y creo que todo es una misma gran cosa, una misma gran energía. Entonces, para mí es dejarme guiar desde lo que yo siento, que también acá el diseño humano me ayudó mucho, porque cuando yo aprendí sobre mi autoría y mi estrategia, que es mi manera de tomar decisiones, que en mi caso yo tengo autoría sacral, yo sí tengo que guiarme por lo que mi cuerpo me dice, lo que mi sacro me está diciendo, no por la cabeza. Entonces a mí esta afirmación es como volver a esto de yo no tengo que controlar ni esta lógica de tengo que hacer A más B para que se dé C. Es salirme de eso y recordar que yo siempre estoy siendo guiada por mí misma, por mi alma, por mi versión del deseo cumplido, por lo que sea, pero yo estoy siendo guiada. Entonces es dejarme guiar y hacerme preguntas. En el caso de las que tenemos autoridades sacrales, yo siempre digo que es una muy buena herramienta hacernos preguntas cerradas, porque el sacro no responde a preguntas abiertas. Responde a un sí o un no. ¿Se te enciende el sacro o no hay respuesta? Entonces eso es tu sí o tu no. Entonces yo, en vez de estar diciendo, ya, debería hacer esto, debería hacer esto otro, ahí esta afirmación me ayuda a recordar de que no, hey, yo siempre estoy siendo guiada, entonces tengo que dejarme guiar. Y eso es preguntarme a mí misma, quiero hacer esto, tengo ganas de hacer esto, quiero hacer esto otro, me doy opciones y las voy pasando por mi autoría. Este es mi caso particular, que yo tengo autoría sacral y soy generadora manifestante también, entonces tengo como una relación con mi sacro muy importante, pero eso obviamente depende de la autoría. Entonces yo tengo este tipo de afirmaciones que tienen una explicación para mí. Y a lo que voy con todo este cuento de tener este tipo de afirmaciones y este tipo de práctica en el día a día, es que sean afirmaciones que a ti te ayuden a conectar con tu imaginación y tu deseo cumplido. No tienen que ser las mismas mías, yo te doy como ejemplo, tienen que ser afirmaciones que para ti tengan un sentido, que para ti despierten algo cuando tú las lees, porque a mí me suena la alarma y les dije, yo de repente estoy con amigos, estoy con gente, entonces no es que yo vea la alarma y me dé 5 minutos de meditación, no. Yo veo la alarma, lo leo, conecto un segundo, o sea, en lo que lo estoy leyendo yo conecto con eso y listo. Es como un recordatorio, literal. Pero lo leo, o sea, no es como que la apague nomás. Yo pareciera ser que sí, yo creo que la gente me ve y yo la apago. Pero porque ya estoy acostumbrada a que me suenen las alarmas todos los días. Pero en el fondo es porque ya estoy acostumbrada, o sea, esto yo lo llevo haciendo harto tiempo. Pero una práctica que te va a ayudar mucho a ir teniendo o a ir conectando con el poder de tu imaginación y de tu mente, es tener recordatorios, es tener algo que tú puedas ver durante el día en tu oficina, en tu escritorio, pegarlo en tu computador, tenerlo en tu celular, quizás de fondo de pantalla, como seas. Hay un montón de formas en las que uno puede hacer esto, pero de cosas que a ti te devuelvan a tu escenario imaginado. Y acordémonos también que nuestro cerebro no distingue entre un escenario muy bien imaginado y un recuerdo. Entonces, si nosotros entrenamos a nuestro cerebro de que esa es nuestra realidad y esa es la forma en la que nos sentimos, porque al imaginar ese deseo cumplido, yo traigo esas emociones al presente, yo las estoy sintiendo ahora, mi cerebro entiende, y lo voy entrenando un poco también, a que esa es mi realidad y esa es la forma en la que yo me siento.
Y durante el día tenemos que ir nutriendo lo más posible ese tipo de sensaciones y emociones y recordarnos que yo no tengo que controlar nada porque yo sé que en el momento en que yo creé mi deseo y yo lo hago natural a través de mis decisiones, de mis pensamientos, de todo este tipo de cosas, va a pasar. Es así, va a pasar. Ese tipo de certezas son las que tienes que ir creando. Entonces mi invitación es, con este episodio, para ir cerrando, em, que es yo te dije al principio, un episodio como inicial, digamos, de manifestación. Con lo que quiero que te vayas es, uno, la claridad de qué es lo que quieres. Dos, teniendo esa claridad, imagínate viviendo ese escenario. Acuérdate que es una escena, no tiene que ser toda la historia tuya. Sí, hay personas que lo hacen, yo lo hago, a mí se me va la mente y me voy como en toda una cuestión, pero siempre asegurarnos de que eso que estamos imaginando no esté condicionado. Es decir, que cuando tú, porque yo sé que pasa mucho, entonces por eso se lo repito, cuando tú te imaginas viviendo esa escena y en tu mente vengan como ya, yo voy a conseguir eso porque hice esto, voy a hacer lo otro, no, ahí, boom, vuelves a ti, vuelves a tu imaginación, porque es tuya, tú puedes imaginar literal todo lo que quieras. Entonces vuelves solo a la escena, a lo que te hace sentir este deseo ya está cumplido, ya lo materialicé, ya lo manifesté, está acá, ¿ok? Y lo tercero es ir metiendo prácticas, recordatorios, todo lo que a ti te ayude en el día a día a conectar con la versión de ti de ese deseo cumplido. Yo soy esa persona, yo soy eso, porque tienes que ir haciéndolo natural, tan natural que se va a manifestar, es un poco así, es como es tan natural en mí que yo tomo estas acciones que me llevaron a esto, o sea, yo me dejo guiar. Es lo que yo te digo con esta afirmación que tengo, yo me dejo guiar. Yo sé que la decisión que estoy tomando es la decisión que tenía que tomar. ¿Lo paso por mi autoría? Sí. ¿Me pregunto a mí si es lo que quiero hacer? Sí. Y si no lo quiero hacer, no lo hago. Y yo confío que si digo que no, incluso la oportunidad que para cualquiera sería un sueño, o sea, hay gente que me dice, pero ¿cómo dijiste que no? ¿Cómo? Bueno, porque yo no siento que eso sea lo más alineado conmigo. Y yo creo que vamos a hablar de esto también en otro episodio. Lo voy a dejar anotado, porque también es muy importante el tema de decir que sí, que no y cómo lo hacemos. Pero con estas cosas quiero que te vayas, que las vayas a poner en práctica y disfruta de ese momento creativo de imaginar, porque es increíble, es genial. Y algo que también ayuda mucho como tip es hacerlo la noche antes de dormir, porque nos ayuda a setear nuestro cerebro también para el otro día ya tener eso dando vueltas, porque en el fondo nuestro cerebro, si bien estamos durmiendo, parte de nuestro cerebro sigue funcionando y es lo que soñamos y qué sé yo, pero sigue funcionando. Entonces, lo último que tú le das a tu cerebro en la noche es algo que va a seguir siendo procesado mientras tú duermes. Así que es un súper tip hacerlo antes de dormir, imaginarte viviendo esa escena, y imaginarla una y mil veces hasta que te quedes dormida, de verdad. Créeme, hazlo y vas a ver que es muy distinto hacerlo en ese momento, hacerlo de repente en otros momentos del día, porque te va a ayudar a que sea un poquito más fácil la integración de esta certeza y de esta realidad y hacerlo más natural para tu cerebro. Así que con eso damos por finalizado este episodio. Me encantó. Vamos a seguir nutriendo este espacio, así que van a haber más episodios, digamos, más seguidos, probablemente uno a la semana de nuevo. Y te espero en mis redes sociales, que me vayas contando cómo te funcionan, qué te parecen los episodios. Y también te dejo súper invitada a, si no lo has hecho, a suscribirte al newsletter que sale todos los lunes, porque ahí también hay prácticas relacionadas a esto. Vamos conversando también de otros temas y te voy compartiendo un par de cosillas más que de repente no están siempre en mis redes sociales al tiro. Así que te voy a dejar el link para suscribirte al newsletter en las notas de este episodio. Si lo estás viendo en YouTube, también te lo voy a dejar abajo. Y como siempre, muchas gracias por escucharme, por seguirme y no olvides darle a la campanita del programa, dejarme estrellitas también de calificación si es que te gustó este episodio para saber también qué tipo de contenido es el que quieres seguir escuchando. Te dejo un beso gigante y nos vemos en un próximo episodio.